Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. Estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Al mensaje del día de hoy, el mensaje del día de hoy se titula Lejos de Dios. Estamos estudiando Génesis. Les voy a pedir que vayan a Génesis capítulo 4. Las últimas 3 semanas hemos visto el tema de la creación y el tema de la caída. Y el día de hoy vamos a ver la historia de Caín y Abel, que es una de las historias más interesantes de la Biblia. Génesis 4 relata la historia de Caín y Abel y de los primeros hijos de Adán y Eva. Adán fue el primer hombre creado, ¿sí? Fue el primer hombre que se creó, pero Caín fue el primer hombre concebido. Es decir, fue el primer hombre fruto de una relación sexual entre hombre y mujer, ¿sí? Fue el primer hombre nacido en la tierra de una mujer y también fue el primer homicida. La acción de Caín, el hecho de que Caín matara a su hermano, nos muestra qué tan profunda fue la caída provocada por el pecado de Adán y Eva. O sea, el hecho de que inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, la primera generación termine ya matando gente, te habla de qué tan profundo cayó el hombre y el corazón del hombre, y qué tan distantes se encontraban de Dios algunos de los primeros pobladores de la tierra. Lo que comenzó como incredulidad a Dios se convirtió en rebelión e inmoralidad. Y es un ciclo que sigue repitiendo y se va a repetir en tu vida y se va a repetir en la mía. Si tú y yo no le creemos a Dios, el siguiente paso es rebelarte contra Dios y el siguiente paso es llegar a inmoralidad. Y cuando hablo de inmoralidad no estoy hablando de andar encuerado en la calle. Sí, porque luego pensamos, es una mujer inmoral la que se acuesta con todo el mundo. No, eso no es inmoral. Sí, es inmoral, sí, pero inmoral es decir mentiras, decir chismes, llegar tarde, no leer, no prepararte, no crecer, no ayudar a tu familia, no amar a tu esposa. Todo lo que no es bueno tiene que ver con temas de inmoralidad. Entonces, si comienzas por no creer en la palabra de Dios, el siguiente paso es rebelarte contra ella, y el siguiente paso es te vale queso la vida, y entonces comienzas a hacer todo de la manera incorrecta. Si tú y yo no creemos en la palabra de Dios, lo único que estamos haciendo es caminar hacia el pecado. Génesis 4 refuta de manera contundente la teoría evolucionista, ¿sí? Es la prueba de cómo se fue creando y cómo se fue poblando la tierra. La antropología evolucionista dice que el hombre ha evolucionado y que la vida ha ido evolucionando, y que el hombre primitivo, ¿sí?, era un antropoide, que es una especie de simio. Eso es lo que dice la antropología, eso es lo que dicen los evolucionistas. Sin embargo, la Biblia enseña que más bien lo que ha habido no ha sido una evolución,
Y lo que yo veo con mis propios ojos es que el hombre no está evolucionando. Al contrario, el hombre se está degradando. ¿O a poco hemos ido evolucionando y a lo largo de la historia ahora el hombre es más evolucionado que hace miles de años? Al contrario, tenemos más enfermedades, vivimos menos, diabetes, cáncer, sida. Todas estas cosas están degradando la humanidad. Entonces, yo no veo en qué parte de la historia se vea que el hombre está evolucionando a un ser mejor y se está convirtiendo en un ser superior. Sí, hay ciencia, sí, hay tecnología, sí, todo eso es real. Pero así como que evolucionando, al contrario, yo veo claramente la degradación humana y la veo desde Adán y Eva. El hombre se ha ido degradando en consecuencia de su propio pecado. El hombre en su estado original tenía una alta capacidad intelectual. Imagínate lo que requería o lo que requirió para Adán nombrar todas las cosas. Nosotros batallamos para nombrar a nuestros hijos. Entonces imagínate la capacidad intelectual de aquellos seres, ¿sí? El pecado ha producido una degradación moral, espiritual e intelectual en el mundo. Todo lo que vemos hoy en día que se va degradando y que se está echando a perder es consecuencia de nuestro propio pecado. Pero vamos a ver cómo nos afecta eso. Y comenzamos ahí en Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia: ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. La concepción y el nacimiento de Caín ocurrieron después de que fueron expulsados del Edén. El vocablo donde dice ahí relaciones sexuales, en algunas Biblias dice que tuvieron relaciones sexuales, en otras Biblias dice que Adán conoció a Eva. El vocablo es yada y tiene que ver con eso, tuvo relaciones sexuales. Y es un término muy profundo, transmite el nivel más profundo de unión sexual entre un hombre y una mujer. Tristemente, es el mismo vocablo que se usa respecto a relaciones pecaminosas o distorsionadas. Cuando lleguemos a la parte de Sodoma y Gomorra, se usa el mismo término. Entonces, eso me lleva a pensar que el tema de que es que yo nada más tengo sexo con esa persona y hago el amor con esa persona, eso no existe, ¿sí? No se puede separar. Por eso es un mito de que sí, yo puedo tener más relaciones sexuales sin unirme. No es cierto, ¿sí? El tema tiene que ver con que cuando tú tienes relaciones con alguien, llegas a ese nivel profundo de unión con la otra persona. Debemos recordar que el matrimonio, desde el principio, desde Adán y Eva, fue planeado para este tema de las relaciones sexuales y siempre se pensó como la unión de un hombre con una sola mujer, ¿sí? Esa es la única manera en que la procreación debería de ocurrir. Es la única forma en la que se pensaron las cosas. La sociedad se ha encargado de intentar cambiar el modelo establecido por Dios, ¿sí? Y eso no debería de sorprendernos. La Biblia lo dice y la Biblia dice que eso va a pasar. El resultado de esta actitud, de nueva cuenta, es inmoralidad. En la semana estaba viendo un video que la verdad me entristeció de sobremanera acerca de un niño, un adolescente que es un drag queen. ¿Qué es un drag queen? Para los que no saben, son los hombres que se visten como mujeres, pero no desean ser mujeres. Simplemente les gusta vestirse como mujeres, pero se visten como mujeres hasta como despampanantes, así con pestañotas y tacones y así, o sea, muy llamativo, vamos a llamarle esa expresión. Era un niño de 12 años que ahora ya tiene premios por activismo y porque la inclusión, y yo decía, ¿qué onda con nuestra vida? ¿Qué está pasando? Pero la verdad es que empezó el video y en los primeros 30 segundos el niño dice la razón por la cual empezó a hacerlo, y es: mi mamá veía en la tele un programa de eso y me gustó. ¿Sí? Sari, yo a veces la regaño porque se chuta todas las caricaturas, es experta en Paw Patrol, experta en todas las que existen. Me vale, prefiero ver todas las caricaturas con tal de saber lo que está viendo y escuchando mi hijo, ¿sí? El problema es ese, el problema es que desde el principio el tema de las relaciones sexuales hombre-mujer y la unión sexual fue planeada y concebida de una manera
El pecado, nuestra mente, el hombre y la mujer nos hemos encargado de distorsionarlo y de echarlo a perder, ¿sí? Adán y Eva llamaron a su primer hijo Caín, y la reacción de Eva fue decir: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Eva desde un principio reconoce que fue Jehová el que les permitió concebir a Caín. Entienden que tuvieron una relación sexual, pero sin Dios Caín no hubiera llegado a la vida. Y Caín, a pesar de que fueron ahora sí que procreados por Adán y por Eva, Dios tiene la última palabra, y eso es bien importante. Todo embarazo, planeado o no planeado, fue pensado por Dios y decidido por Dios, y tú y yo no tenemos ningún tipo de derecho de cambiarlo, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo desde el principio Eva dice: con la ayuda de Jehová tengo un varón, y ese hombre se llama Caín. Y entonces viene después el nacimiento de Abel, en el versículo 2. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. El texto bíblico contrasta sus ocupaciones, menciona lo que están haciendo. Me llama la atención que Caín cultive la tierra y Abel sea pastor de ovejas. No lo hace con el afán de decir: mira, él es agricultor y él es pastor, y entonces como Abel es el que es pastor de ovejas, entonces los pastores son mejores que los agricultores porque los agricultores son asesinos. No lo hace con esa intención. Lo que está haciendo es que desde el principio los hombres sí buscaban cumplir la instrucción de Dios. Uno estaba cuidando la vegetación, el otro estaba cuidando los animales. El hombre desde el principio ha buscado cumplir el propósito de Dios. El problema está en que unos lo hacen de la manera correcta y otros lo hacemos de la manera incorrecta. La Biblia reconoce que Caín y Abel son seres históricos. No es una fábula de nueva cuenta, no es una analogía, no es una historia de Dios diciendo: les voy a platicar otra fábula para que vean lo malo que es matar. No, Caín y Abel son históricamente correctos. Los mencionan a lo largo de la Biblia. Lo vemos en Hebreos, en Juan, en Judas, en Lucas, en Mateo. Si encontramos menciones acerca de Adán y de Abel y Caín como seres históricos, como seres reales. Eso no se nos puede olvidar. Caín y Abel existieron. Y entonces a partir del versículo 3 comienza a detalle qué pasó con esas dos personas. Dice: al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Todo parece indicar, por lo que leemos en este versículo, que había un tiempo concreto en el cual Caín y Abel se podían acercar a Dios para adorarle. Probablemente habría un lugar específico para llevar las ofrendas. Nunca vemos una instrucción directa de Dios en la Biblia de hacerlo, pero ellos lo están haciendo, y si lo están haciendo tiene que ver con que Dios de una u otra manera se los pidió. A Caín y Abel no se les ocurrió esto. Evidentemente ambos hermanos habían recibido suficiente información, ya sea de Abel o de Dios mismo, de Adán o de Dios mismo, con respecto a cómo se debía de adorar al Dios creador, ¿sí? El vocablo que dice ofrenda en hebreo es minya, y es el término hebreo para ofrenda, para tributo, para regalo. Es el mismo que Moisés usa cuando habla de cómo se debe tributar y de cómo se debe ofrendar a Dios más adelante en la ley de Moisés, mosiánica. Desde siempre, cuando el hombre ofrenda, tiene que ver con un reconocimiento de que le doy algo a quien es superior a mí o quien tiene autoridad sobre mí. Caín y Abel llevan una ofrenda, buscan adorar, buscan honrar a Dios, buscan reconocer a Dios. Ambos buscan ser aceptados, pero solo uno de ellos lleva el tributo aceptable a Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué Dios rechazó
la ofrenda de Caín? ¿Por qué hoy en día Dios rechaza tus ofrendas y mis ofrendas? Porque a veces tú y yo vamos y le damos algo a Dios y Dios parece que nos batea y no lo recibe de la manera que tú y yo esperamos que lo haga. Caín fue y llevó su ofrenda, Abel fue y llevó su ofrenda, y la Biblia dice que le agradó la de Abel y no le agradó y no aceptó la de Caín. ¿Por qué rechaza Dios la ofrenda de Caín? Tenemos que entender que toda ofrenda a Dios es aceptada o rechazada según la actitud con la que fue entregada. Por eso cuando hablamos de diezmos y ofrendas en la iglesia, yo siempre les digo, si te estás sintiendo obligado, si crees que como pastor te estoy forzando a ofrendar, no lo hagas. Porque si lo haces por obligación, pues no quiere decir que tu dinero se va a mal usar, pero tú no vas a tener ningún tipo de beneficio. Tu ofrenda no va a ser aceptada por Dios, porque es un tema de actitud. La actitud de Caín demostraba rebeldía en su corazón. Vean lo que dice ahí. Dice, presentó algunos de sus cultivos. O sea, me imagino así de Caín con sus cultivos y todo. Ay, tengo que ofrendar. ¿Sí? Así como muchos llegamos y el diezmo. La ofrenda. A ver qué traemos. Caín, hagan de cuenta que así de, pues estos no, vámonos, que ya se me hizo tarde para ofrendar, ya voy tarde para la iglesia. ¿Sí? Es más, ahorita que vayan pasando hasta le digo al compa, oye, es 500 y no me voy a ofrendar 100, no me puedes traer cambio porque no lo preparé, no lo hice bien. ¿Sí? Caín hace eso. Dice ahí, presentó algunos de sus cultivos, es indiferente a lo que tiene que hacer. Él sabe que hay que hacerlo, sin embargo se muestra indiferente. Vean el contraste con la manera que ofrenda a Abel. Dice, Abel tomó las mejores partes de las primeras crías. Es decir, Abel estaba planeando su ofrenda. Abel dijo, en cuanto a mis mejores crías, que son estas, las voy a tener aquí bien vigiladas, bien cuidadas, porque son las primeras, y todavía las mejores partes de estas crías son las que yo voy a ofrendar. ¿Por qué? Porque reconozco que no tendría ni una de estas crías si no fuera por mi Dios creador. El tema está con la actitud. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 4. Hebreos 11 es el donde vienen los personajes y los héroes de la fe. Y en Hebreos 11:4 dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Y entonces es momento de que te preguntes, ¿qué dicen tus ofrendas acerca de tu fe? Porque tú me puedes venir a decir, yo soy el mayor cristiano del universo. Y entonces puedes decir aquí, pero a ver, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo. ¿Mis ofrendas demuestran que soy un hombre justo? Dice, y Dios aprobó sus ofrendas. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda. ¿Por qué estás ofrendando? De nueva cuenta, les repito, en la iglesia yo siempre les digo, si no crees, si tienes dudas, si todavía no sabes si Dios es tu Señor y tu Salvador, no ofrendes. Porque aquí se ofrenda por fe. Y aquí se ofrenda con la actitud correcta. Y aquí se ofrenda con la intención de demostrar que yo soy justo con Dios. Y que le reconozco lo que recibo. Y eso es lo que dice aquí. ¿Cuál es el testimonio que dan tus ofrendas de ti? Y ojo, lo más interesante de ese testimonio es que es un testimonio entre tú y Dios. Algunas personas le ponen nombre a sus sobres. Yo nunca se los he pedido. Y si alguien me le pone nombre, no voy con la persona así, oye, a ver, ¿me pasas tu nómina, por favor? Quiero comprobar que sí hayas diezmado al 10%. ¿O sí? ¿Verdad que no? El sobre, la ofrenda, el diezmo, es un testimonio entre tú y Dios. Al pastor no lo va a hacer tonto, porque ni sabe quién dio los diezmos, ni sabe quién ofrendó.
Pero Dios ve la fe, Dios ve la actitud, Dios ve la justicia, Dios ve el corazón, y en base a eso, no a la cantidad que diste, acepta tu ofrenda o rechaza tu ofrenda. Abel demostró con sus ofrendas que deseaba glorificar a Dios. Abel demostró con sus ofrendas que reconocía a su Dios creador y decía: mi Dios creador que me ha dado todo, requiere y merece lo mejor. No porque lo necesite, sino porque se lo merece. Su ofrenda muestra fe, su ofrenda muestra amor, ¿sí? Y por eso dice: el Señor acepta a Abel y a su ofrenda. Primero acepta a Abel y después acepta su ofrenda. Es una gran diferencia. Porque a Dios no le importa la ofrenda, a Dios le importa el hombre, el corazón, la actitud. Entonces el hecho de que diga, por lo tanto, Dios acepta a Abel y a su ofrenda. Sí, también la ofrenda la tomó, ¿sí? Pero lo importante es aceptar a Abel. El vocablo donde dice ahí que el Señor acepta a Abel es shah, que es mirar con agrado, ¿sí? La aprobación va dirigida a la persona y después va dirigida al sacrificio entregado. Dios no está interesado en el sacrificio, Dios está interesado en que el sacrificio sea entregado con una fe genuina. El sacrificio carece de valor si no es ofrecido por fe. Si alguien da 100 pesos con mucha fe y alguien da 1,000 pesos sin nada de fe, no es que el de 1000 vale más que el de 100, porque a fin de cuentas la medida de la aceptación está determinada por la fe. Hebreos 11:6 lo dice muy claramente. De hecho, sin la fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Ahí no dice, de hecho, sin diezmos y ofrendas es imposible agradar a Dios. Ahí no dice, de hecho, sin tiempo de oración es imposible agradar a Dios. Ahí no dice, sin amar a tu esposa es imposible agradar a Dios. ¿Verdad que no? Dice, sin fe. Si te quieres acercar a Dios, hazlo con fe. Cree que existe. ¿Por qué? Porque si tengo fe y creo que existe, voy a diezmar, voy a ofrendar, voy a ser un buen esposo, voy a ser un buen trabajador. Si no, voy a ser un mentiroso. Si no, mi fe no es real. Entonces, ¿qué revela la ofrenda de Abel? Primero, reconoce el estado del hombre, reconoce que tiene que entregarle algo a Dios porque él no se merece ni siquiera estar vivo. Esto me habla de que Adán y Eva le contaron a sus hijos el problema que existía y le dijeron: no nos merecemos nada, pecamos, fuimos expulsados del Edén y por lo tanto tenemos que entregarle ofrendas a nuestro Dios. Entonces ellos se reconocen pecadores y saben que requieren de un sacrificio, ¿sí? Segundo, revela su fe. Lo vimos ahorita, requisito indispensable para agradar a Dios. Y tercero, revela que tiene una relación correcta con Dios. Una relación correcta con Dios incluye ofrendar de la manera correcta. Y siempre que se habla de ofrendas, de diezmos en la iglesia, todo el mundo siempre piensa en dinero. Es normal, es lo único que traemos en la cabeza la mitad del tiempo, ¿sí? Los hombres, por ahí una que otra mujer se mete en nuestros pensamientos. Pero si no hay una mujer en nuestra cabeza, hay dinero, ¿sí? Pero el tema de ofrendas es: ofréndale tu vida, ofréndale tu tiempo, ofréndale tu intención, ofréndale a tu familia. Si quieres tener una relación correcta con Dios, tienes que ofrendar de la manera correcta. ¿Qué revela la ofrenda de Caín? Primero, que Caín tiene su propia religión. Que a Caín le dijeron cómo hacer las cosas y a Caín le vale. Y Caín dice: no le voy a dar lo mejor, le voy a dar lo que me sobra. No le voy a dar lo mejor, le voy a dar lo que agarre en las manos que encuentre, ¿sí? No le voy a dar lo primero, le voy a dar lo que me sobra después de que pagué todas las deudas que me metí por ser un mal administrador. Caín tiene su propia religión, quiere hacer las cosas a su manera, ofrenda sin fe. Por lo tanto, su sacrificio es vacío. Por lo tanto, su sacrificio no le agrada a Dios. La segunda cosa que revela es su desobediencia. Hay algo erróneo en el corazón de Caín. Por eso está haciendo mal las cosas. Y esa desobediencia se revela en su ofrenda. Tercero, revela su falta de fe
y su falta de gratitud. No le da lo mejor, no le da lo primero. Él piensa que eso es lo que se merece Dios. Porque lo demás, yo me lo gané, yo me partí el lomo. Yo no vi a Dios acá cultivando el pasto conmigo, el trigo. No, yo fui el que sudé, yo fui el que me quemé mi carita y el que trabajó duro para que la planta creciera. ¿Sí? Yo no conozco cómo funciona la agricultura, pero si Dios no quiere, la planta no crece. Punto. Entonces, tercero, revela su falta de fe y su falta de gratitud. La diferencia fundamental no radica en que Abel fuera más o menos pecador que Caín. Los dos estaban igual, sino en que Caín rehusó reconocer su condición y por lo tanto ofrendó sin fe. Abel reconocía su condición y por lo tanto ofrenda con fe. No había nada malo en la ofrenda de Caín, ¿eh? No había nada malo en ello. Lo que estaba mal era la actitud. Entonces no hay nada malo con nuestras ofrendas. Lo que hace malas nuestras ofrendas y desagradables nuestras ofrendas es nuestra actitud. Continúa el versículo 5 al 7. Caín es amonestado por el Señor. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín vio que él y su ofrenda no habían sido del agrado de Dios. Y igualito que tú y que yo, en lugar de buscar entender por qué, nos enojamos. Le reclamamos a Dios. Literalmente el texto dice en hebreo, Caín se encolerizó. ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí no y a él sí? ¿Sí? En lugar de ver qué hizo él que yo no hice. Es una gran diferencia. Caín demuestra falta de fe, celos, egolatría, vanidad. ¿Sí? Las dos preguntas que le hace Dios, vean cómo Dios siempre llega, o sea, de nueva cuenta, Dios sabía la situación. ¿Por qué llega y le pregunta a Caín? ¿Por qué estás tan enojado? No es por mala onda, no es que le quiere restregar algo en la cara, es que intenta que Caín se haga consciente de lo que está haciendo mal. Las dos preguntas formuladas en el versículo tienen el objetivo de llevar a Caín a la convicción de su pecado y de lo que está haciendo mal, con la intención de que se arrepienta. Dios sigue operando de la misma manera. Dios va a llegar contigo y te va a decir, ¿por qué lo hiciste? Él ya sabe por qué lo hiciste. Pero el que no sabe por qué lo hiciste eres tú. El que necesita saberlo eres tú. El que necesita reconocerlo y arrepentirse eres tú, soy yo, no Dios. Adán peca, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué hiciste? A Caín peca, ¿por qué andas triste? ¿Por qué estás decaído, hijo? Si ya sabe. Pero tú y yo no lo sabemos. No son palabras de represión, son palabras de gracia. No llega a decirle, maldito pecador, tu ofrenda no me gustó, muere. ¡Pah! ¿Verdad que no? Todavía le da oportunidad de decirle, ¿qué tienes, hijo? ¿Por qué estás así? Así funciona Dios. Y así es con nosotros, ¿sí? Dios conoce la respuesta, pero a Dios no le interesa la respuesta, le interesa que el hombre reconozca su pecado y se arrepienta. Caín debe vivir en fe, de lo contrario, ven lo que dice ahí, si él no vive en fe, el pecado se convertirá en su amo. El pecado tomará el control. La razón por la cual tú y yo no podemos vencer nuestro pecado no es por falta de fuerza, no es por falta de capacidad, es por falta de fe. Punto. Tú y yo no vencemos nuestros pecados porque nos falta fe. De la misma manera que Caín, Dios va a apelar a que tú y yo respondamos con fe para ser aceptados. De lo contrario, nos arriesgamos a nunca superar nuestros pecados. Pero Caín no entiende
y Caín es dominado por su pecado. Y entonces en el versículo 8, Caín asesina a su hermano. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Las consecuencias del pecado han sido las mismas desde la primera familia. Caín demostró su rebeldía, su falta de fe, su necedad y su enojo contra Dios. Dios tiene la culpa. A ver. Dios te dijo cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo. Tú no lo haces, te va mal y es culpa de Dios. Las reglas ahí están, clarísimas, para todos, tenemos las mismas. Si no se dan en tu vida, no es por culpa de Dios, es por nuestra propia culpa. Su corazón lleno de envidia lo llevó a cometer el primer homicidio en la tierra. Ni siquiera respondió con misericordia, ni siquiera respondió a la misericordia de Dios. Dios llega en buena onda y le dice: ¿qué onda, hijo mío? ¿Qué tienes? ¿Todo bien? Todo bien. Va y se enoja y va y mata a su hermano, ¿sí? Él se entrega a su pecado. Ahora, ni siquiera fue un acto fortuito, No fue un acto de que, ay, sí, tu ofrenda fue mejor que la mía, no sé qué, se pelearon y lo mató. No, dice ahí: salgamos al campo. O sea, todavía planeó, dijo: vente, Abel, vamos a caminar. Te voy a matar. Estoy bien enojado y estoy bien molesto. ¿Sí? En vez de aceptar la amonestación de Dios, Caín la desafía y se hundió más profundamente en su pecado. Se completó el ciclo. ¿Cuál ciclo? El ciclo del pecado. ¿Cuál es el ciclo del pecado? Lo acabo de decir hace rato. Comienza con la incredulidad, continúa con la rebelión y culmina con la inmoralidad. Caín no le creyó a Dios. Por lo tanto, ofrendó lo que quiso, se rebeló. Y como Dios se enojó con él, fue y mató a su hermano. Inmoralidad. Ese ciclo es exactamente el ciclo que pasa en tu vida y en la mía cuando pecamos. Si tú y yo hemos cometido un pecado, es porque hay una parte de la Biblia que no crees, por lo tanto te rebelas contra ella, ¿sí? Y por lo tanto fallas. Sari me platicaba una anécdota de este jueves con las mujeres acerca de la gritonería, que la Biblia dice que la gritonería no está bien y cómo las mujeres estuvieron sorprendidas. ¿Sí? Hombres, también aplica para nosotros. No estamos de acuerdo con que la Biblia prohíbe el grito, entonces por lo tanto no creo en eso, grito igual y termino gritoneándole a mis hijos y a mi esposo o esposa, y entonces mi familia se echa a perder. No hay comunicación, solo hay gritos. ¿Por qué? Porque no creí, me rebelé y entonces grité. Es el mismo ciclo, aplica para un asesinato y aplica para un grito en la casa. Exactamente lo mismo. Y entonces, vean cómo actúa Dios. Tú le haces algo a Dios y entonces Dios va a llegar en buena onda, a tratar de corregir el problema. Tú le haces algo al prójimo y entonces hay consecuencias. Génesis capítulo 4, versículo 9. Caín es juzgado por su crimen. No es juzgado porque ofrendó mal, es juzgado porque asesinó a su hermano. Entonces tú y yo no vamos a ser juzgados porque no creemos la parte de la Biblia que dice que no debes de gritar. Vamos a ser juzgados por gritarle a nuestros hijos. Bien diferente. Génesis 4, versículo de 9 al 15. Luego el Señor, vean de nuevo, le pregunta a Caín: ¿dónde está tu hermano? Hace rato que no lo veo. Ven cómo siempre llega de la misma manera. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Todavía le eché en cara. Tú eres el guardián, tú deberías saber dónde está, ¿no? Tú lo debiste de haber protegido. ¿Por qué dejas que lo mate? Pero el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar.
cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Dios vuelve a buscar a Caín. De la misma manera lo busca confrontar con la intención de que reconozca su pecado, de que se arrepienta. Y de nueva cuenta creo que si en ese momento Caín hubiera dicho, Dios perdóname, me equivoqué, maté a mi hermano, no lo debía hacer, la cosa hubiera sido totalmente diferente. Pero no, se enoja y todavía dice, Dios, tú me has hecho y tú me hiciste y tú provocaste esto en mi vida. Dios se acerca con amor, Dios se acerca con misericordia. Como padre se acerca como en amor y misericordia, pero cuando el hijo no responde de la manera correcta, entonces ya no se enfrenta contra el Padre amoroso. A Dios, no le queda otra más que confrontarlo como el juez del universo y decirle, ¿no me quieres como tu creador? ¿No me quieres como tu padre? Me vas a querer menos como tu juez. Sí. Caín se muestra obstinado, se muestra necio, por lo tanto es reprendido más duramente que Adán. Adán pecó, ¿sí? Caín también, pero Adán al final terminó reconociendo a Dios y creyendo en Él. Abel no lo hizo de esa manera. Dios ya no puede hablar a Caín en misericordia, solamente le puede hablar en juicio. La sentencia de Caín será que va a ser un vagabundo sin hogar. Es una ilustración de que va a ser siempre separado de Dios como consecuencia de su pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ese es el castigo más grande que podemos recibir. Alguien me preguntaba, Gerardo, ¿cómo crees que es el infierno? Así. Castigados por destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Ahorita, si existirá Dios, no sé, ahí nos va a ser evidente la existencia de Dios y nos va a ser evidente la separación de Él. Todavía, después de ser juzgado, en lugar de mostrar señales de arrepentimiento, Caín le dice, tú estás siendo injusto. ¿Sí? No me puedes desterrar. ¿Por qué? ¿Sí? No hay pesar en su corazón, no hay culpa. Le preocupa la severidad del castigo, pero no le preocupa la razón por la cual está siendo castigado. Caín debe llevar la carga de su pecado. Se debió de haber mostrado arrepentido. Jehová hubiera sido diferente. Cuando tú y yo mostramos arrepentimiento, somos perdonados. Dice la Biblia que entonces Jesús carga con nuestros pecados. Y eso no era diferente en aquella época. Dice ahí que lo que le dice Caín es, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y eso me hace pensar, ¿quién podía matar a Caín? Pues nomás estaba Abel, Adán y Eva. Y entonces ahí salen 1000 teorías de que no, que es que había una sociedad diferente que había creado y de que no, los changuitos que sí evolucionaron son los que los iban a encontrar. ¿Sí? La verdad es que es claro y por este versículo es evidente que había más personas. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su origen? ¿Sí? ¿Con quién se casó Caín? En Génesis capítulo 5, versículo 4 dice, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Imagínate cuántos hijos puedes tener en 800 años. Y no hay tele. Y recursos ilimitados. Y aparte el niño es el que casi que siembra su propio jitomatito. Mira, se lo da y se lo prepara. La realidad es esa, para hacer posible el comienzo del proceso de la multiplicación, es evidente, y la Biblia lo sugiere de esa manera, que por lo menos un hijo de Adán se tuvo que casar con una hija de Adán. Sí, se casó con su hermana. Sí, eso es real, ¿sí? Y no pasa nada. En esa primera generación, todos los matrimonios eran entre hermanos y hermanas. En ese tiempo tan temprano, donde el hombre era perfecto, donde el hombre no se había degradado, no había genes mutables como hoy en día, que estamos echados a perder y que si tienes una relación de incesto, muy probablemente
vas a tener problemas con tus hijos. ¿Sí? En aquel entonces no había problema, es más, en aquel entonces no estaba prohibido. Fue hasta el tiempo de Moisés donde Dios prohíbe, porque ya en ese tiempo, ya después del diluvio, el ser humano ya estaba echado a perder, ya Dios les había dicho, ya no vas a vivir 100 años, como digo, más de 100 años porque sos de lo peor. Ya había reducido la expectativa de vida. Entonces llega el momento en el que pone una prohibición al respecto. Pero en aquel entonces esa prohibición no estaba. ¿Sí? Y entonces, por si tenías duda, sí, Caín se casó con una hermana. Y con una hermana que también se alejó de Dios. La vida en aquella época se conformó de dos personas. Los que siguieron con Dios y los que vivieron alejados de Dios. Pero lo sorprendente es que a pesar de que Caín decidió vivir lejos de Dios, el versículo 15 nos muestra que Dios le pone su gracia protectora a Caín a pesar de su pecado. Tú y yo estamos vivos y seguimos vivos y hay 1000 gente bien mala en el mundo que sigue viva porque a pesar de vivir lejos de Dios, Dios te sigue amando y Dios te va a seguir protegiendo. Dios no solo tiene cuidado del santo, también cuida del pecador porque también le pertenece como parte de su creación. A partir de ahí, en el versículo 16, vemos la descendencia de Caín. Dice el versículo 16, luego Caín salió de la presencia del Señor, vean. Caín sale de la presencia del Señor, se aleja de él, y entonces se establece en la tierra de Nod. Nod viene de nómada. En la tierra nómada, en la tierra alejada de Dios, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan el arpa y la flauta. La otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz a un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Nama. Caín es separado de la presencia de Jehová, queda vedado de la revelación de Dios. Ya no hubo más revelación divina para este grupo de hombres. El hombre fue creado para disfrutar de la presencia de Dios, pero este grupo de hombres decidió alejarse de la presencia de Dios. La sociedad descrita a ti está alejada de Dios, y no porque Dios los corrió, porque ellos lo decidieron. Porque desde su manera de ofrendar decidieron estar alejados de Dios. La historia es acerca de la familia de un fugitivo que intenta evadir los efectos de la maldición del pecado, y es imposible huir de esos efectos. Hoy en día muchos siguen el camino de Caín, muchos seguimos el camino de Caín. Amamos los negocios, amamos la prosperidad, porque no les fue mal, ¿ya vieron? Ellos pusieron carpas, dice que hicieron instrumentos musicales, que aprendieron a forjar el bronce, seguramente fueron excelentes empresarios y les empezó a ir muy bien. Tuvieron prosperidad a pesar de estar lejos de Dios, ¿sí? Tú y yo a veces tenemos esa mentalidad, amamos los negocios, amamos la prosperidad sin importar lo lejos que nos encontremos de Dios. Algunos de los nombres que vimos ahí terminan en Él. Esa palabra Él, ¿sí?, significa Dios. Es decir, estos cuates, aún a pesar de que estaban lejos de Dios, reconocían su existencia. ¿Cuánta gente conoces así? Gente que está lejos de Dios, gente que se dice cristiano o católico o de 1000 maneras, pero viven alejados de Dios totalmente. Esta gente seguía haciendo lo mismo. Y de estos personajes se destaca uno en lo particular, Lamec, ¿sí? Dios se detiene a hablar un poco de Lamec, que era la 7ª generación de Adán por el lado de Caín. Lamec fue el hombre que hizo de la rebelión contra Dios un desafío abierto. A este cuate le valió, ya, se descaró totalmente, como tú y yo a veces lo hacemos. Versículos 23 y 24 dice: cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila: oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó, a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces.
Estos versículos contienen el trozo de poesía más antiguo que se conoce. Este fragmento, Ada y Sila, oigan mi voz, está escrito en poesía, ¿sí? Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con un canto que manifiesta qué rápido el pecado se apoderó de la humanidad que vivía lejos de Dios. Estamos en la 7ª generación, ¿sí? Son menos de los años que podemos pensar, o sea, y el pecado ya domina a esta generación. Caín, igual que Adán, cayó bajo el dominio del pecado, pero a diferencia de Adán, Caín no se arrepintió y ahora sus descendientes se gozan en el pecado. Caín tuvo miedo al mundo, ¿sí? Y le dijo a Dios, me van a matar. Dios le dijo, no te preocupes, ya Lamec se burla y ya dice, si a Caín no pudieron, conmigo menos, el pecado no puede conmigo, mira cómo peco y no pasa nada. ¿Conoces gente así? ¿Has sido así? Mira cómo peco y aquí sigo. Ya es un descaro total. El canto de Lamec termina con un exceso de arrogancia, de bravuconería, ¿sí? La descendencia de Caín, al igual que nuestra sociedad, se jacta de ser capaz de controlar su entorno, de decir, Dios no tiene poder sobre mí, ese Dios no le importo, ese Dios le vale lo que haga. Se jactan de no necesitar a Dios y sin embargo no son ni capaces de controlarse a sí mismos. Porque cuando uno de ellos se quiere acercar a Dios, son los que más batallan, no pueden controlar su pecado. Han vivido tanto tiempo alejados de Dios que su pecado los domina. No quiere decir que es imposible, lo pueden hacer. Pero piensa en esa persona que se jacta de estar alejado de Dios. Y piensa en cómo sus pecados lo dominan. Y no quiere decir que le va mal, no estoy hablando de que le vaya mal, acabamos de verlo, estos cuates eran artistas, eran forjadores de metales, probablemente les digo muy buenos empresarios, pero no podían controlar sus propias vidas y se jactaban de poder hacerlo. Estaban alejados de Dios y su vida estaba echada a perder. Y por otro lado está la familia de Adán. La familia que sí permaneció aferrada a Dios. Y el contraste es muy grande. Génesis 4, versículo 25 al 26. Porque a partir de este punto, la Biblia se sigue por la historia de los que siguieron cerca de Dios. No de los perfectos, no de los que nunca volvieron a pecar, porque como hubo fichitas de este lado de la historia. David era una fichita, ¿sí? Saúl era una fichita. Todos ellos vienen de este lado de la historia. La diferencia está en que acá había un descaro total y acá no tanto, ¿sí? Génesis 4, versículo 25 al 26 dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y ella dio a luz otro hijo, el cual llamó Set. Porque dijo, Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, a quien Caín mató. Cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Set significa sustituto. Set significa designado. Eva, su madre, creía que Set iba a ser el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente como Dios lo había prometido. Eva creía que en la segunda generación se iban a acabar los problemas. Pero Eva ya creía. Vean eso, Eva ya estaba convencida de la promesa de Dios. Por eso dice, este cuate es el que va a sustituir a Abel, porque Abel era el que lo iba a matar, pero no, Set va a ser. Set tampoco iba a ser. Set, al igual que Abel, pertenece al linaje santo y era justo delante de Dios. Representa a esa simiente de la mujer que eventualmente iba a salir Jesucristo. Ahora, son dos linajes totalmente diferentes. Abel y su sustituto Set representan la justicia, representan la sumisión a Dios. Caín
representa la injusticia, representan la rebelión contra Dios. Uno, Lamec, termina adorando al hombre. El otro, Enos, termina adorando a Dios. Y esa es la diferencia. Y esa sigue siendo la diferencia hoy, 2019. ¿Adoras al hombre o adoras a Dios? El hijo de Set fue Enos. Enos significa debilidad, fragilidad. Mediante este nombre, Set reconoce que es débil, que es frágil, que el pecado tiene poder sobre de él, que necesita adorar a Dios. Hace un total contraste con la arrogancia de Lamec. Este sentimiento de fragilidad, el que condujo, es el que conduce al ser humano a adorar a Dios. Si tú no te sientes frágil, si tú no te sientes débil, si tú crees que tú puedes dominar tu vida, dominar tu pecado, dominar las tentaciones, estás por el camino del pecado. Porque requerimos a Dios. Al final todo se reduce a humildad contra arrogancia. Al final todo se reduce a ¿le crees o no le crees? La raíz de todo pecado es la egolatría, es la falta de fe, es creer que el hombre es más poderoso que Dios, es creer que el hombre sabe más que Dios, es creer que yo puedo controlar mi vida y que no necesito a Dios. Nuestros problemas radican ahí. Este capítulo relata la formación de la primera familia, relata la división de esta por culpa del pecado, y haz de cuenta que está describiendo mi vida. Porque me sigo rebelando de la misma manera. Sigo fallando y cometiendo los mismos errores que cometió Caín. Sí, no he matado a mi hermano. No lo he hecho. Pero me he creído mejor que Dios. Me he creído que no lo necesito. No le he ofrendado como debería. No lo he adorado como debería. A partir de ese momento la sociedad se dividió entre los que cumplen su propósito cerca de Dios y los que intentan cumplirlo alejados de Dios. Alguien me decía el otro día, es que hay gente que está alejada de Dios que le va muy bien. Claro, porque está cumpliendo su propósito, pero no quiere decir que en la eternidad le va a ir bien. A pesar de que el pecado nos contamina, Dios nunca se va a quedar sin testigos fieles. Siempre va a haber un sustituto. Tú y yo debemos ser parte de esos testigos. No de la sangre de Abel, no de lo frágil que es Set, sino de la sangre de Jesús, de lo fuerte que Él fue, porque Él sí pudo vencer al pecado. Porque en Hebreos capítulo 12, versículo 24 dice: ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que había de perdón, en lugar de clamar por venganza, como la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba venganza, la sangre de Dios clama perdón. Cuando Jesús muere en la cruz, finalmente la cabeza de la serpiente es aplastada. Pero no ha acabado la historia. Tú y yo debemos de seguir esperando que Jesús regrese y establezca su reino. Pero ¿sabes algo? Jesús es paciente, Jesús es misericordioso y Él va a venir. Y espero que cuando venga no te pase como a Caín, y que cuando venga te busque como su padre con amor y no te busque como su juez para que pagues por las consecuencias. Al final, yo no tengo que esperar a que Jesús venga a establecer el reino en esta tierra. Yo no tengo que esperar a que Jesús venga y me lleve al cielo con Él. Yo puedo comenzar a establecer su reino hoy. ¿Dónde? Aquí, en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en la iglesia. No necesito esperarme a que Jesús vuelva como un juez, porque ya vi lo que hace un juez. Un juez expulsa, un juez se aleja, un juez condena. Un padre amoroso llega y me pregunta: ¿por qué estás enojado? ¿Dónde estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Eso es lo que yo quiero.
Y por eso hoy lo que tú y yo tenemos que hacer es decirle: Dios, establece tu reino, no mañana, no pasado, no en 1000 años. Hoy, aquí, en este momento, en mi vida, quiero ser como Set, quiero ser como Enos, quiero ser como Adán, y quiero comenzar a adorarte hoy. Y dice ahí que lo adoraban usando su nombre. Entonces usa su nombre y adóralo. ¿Por qué no cierras tus ojos y comienzas a adorarlo? Y le dices: Dios, perdóname. Te necesito, te requiero, perdóname porque he creído que puedo controlar mi pecado yo solo, que puedo hacer una vida alejado de ti y no puedo. Soy débil, soy frágil, el pecado siempre puede más que yo. Te necesito, establece tu reino en mi vida. Dios, te doy gracias porque eres un Dios bueno. Te doy gracias porque te acercas a mí como un Padre amoroso. Te doy gracias porque no has vuelto como volviste con Caín, como un juez, a juzgarme y hacerme pagar por mi rebelión. Te pido que me alejes de la rebelión, que me alejes de la inmoralidad y que me ayudes a entender que la manera de alejarme de la rebelión y la inmoralidad es a través de creer en ti, de creer en tu palabra, de aferrarme a tu voluntad. Gracias, Dios, porque eres un Dios bueno. Establece tu reino en mí. Reconozco que Jesús es la simiente que viene de Adán, que pisoteó la cabeza de la serpiente y que me demostró que mi pecado puede ser vencido y que mi enfermedad puede ser vencida. Te reconozco hoy como mi Señor y Salvador y me aferro a ti, queriendo que tu reino se establezca en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.